Saludos, bienvenidos a nuestra lección cuarta o cuarta unidad didáctica del curso Historia de la Sábana Santa en el contexto del culto y la piedad cristiana que se imparte dentro del diploma de especialización en estudios sindónicos que patrocina o que realiza el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. En esta cuarta unidad didáctica vamos a saltarnos un poco el sistema que estábamos utilizando hasta este momento, es decir, que era simplemente el desarrollo histórico lineal. Porque llegado a este punto, es decir, estamos en la imagen de Edesa como la imagen que está siendo perseguida porque desde un punto de vista iconográfico pues plantea problemas para lo que es la ortodoxia bizantina, etcétera. Esto es lo que vimos en la lección pasada. Y yo creo que era importante hacer ahora un parón y plantearse realmente lo que significa que exista un retrato de Jesús. Porque lo que intentamos ver, lo que vamos a ver, es si efectivamente la imagen de Edesa puede ser el retrato oficial de Jesús. Pero habría que plantearse previamente, y eso es lo que pretendemos hacer ahora, saber qué es o qué se considera como un retrato y si realmente esa imagen puede ser el retrato oficial de Jesús. ¿Existe ese retrato oficial? Bueno, vamos a verlo punto por punto. Ante todo, hay que decir que esta lección tiene dos partes. En la primera, el lema de toda esa primera parte será la pregunta o la idea de que el retrato de Cristo y la imagen de esa, ¿qué son? ¿No? Es decir, ¿qué son esas dos imágenes? O si son la misma, en fin. Y a este respecto, pues empezaremos haciendo una referencia al sentido que tienen las imágenes sagradas, porque a veces, cuando se estudia desde el punto de vista de la historia del arte, se plantea el estudio de las imágenes como si fueran siempre creaciones artísticas, es decir, como si hubiera una libertad absoluta, como si el autor pudiera hacer lo que quisiera, y lo que se valora es el carácter creativo del artista. Sin embargo, cuando hablamos de imágenes sagradas, esto es justo lo contrario, es decir, no podemos utilizar unos criterios que se han generalizado en la historia del arte moderna para referirse a algo que no era historia del arte. En cierta medida se puede decir que, como dice el profesor Belting, antes de la historia del arte existía la historia de las imágenes sagradas, y eso es justo lo que nos interesa dejar claro. En segundo lugar, pues también dentro de esta primera parte tenemos que ver qué es un retrato, porque no es ni un símbolo ni una imagen idealizada, y después nos plantearemos dónde pudieron encontrar el retrato de Cristo. A partir de ahí, pues en la segunda parte del tema de la lección, pues pasaremos a ser asertivos, pasaremos a afirmar que la imagen de Edesa era realmente la síndone, porque no se puede entender de ninguna otra manera la existencia de la imagen si no es precisamente pensando que era la síndone. Vamos a unir los puntos, es decir, qué sabemos hasta ahora de la imagen de Edesa. Hemos hablado de su historia, pero ¿qué sabemos concretamente de esta como objeto? Es decir, cómo era, cómo se representaba, cómo se manifestaba la imagen, cómo sabemos que estuvo mostrándose en cada tiempo, etcétera. Y luego, pues terminaremos hablando de las coincidencias entre la síndone y el rostro de la imagen, lo cual nos permite hacer una identificación plena a partir de las copias o de las imágenes que de esta imagen quedan o que han llegado a nuestros días. Estamos en el Centro Español de Sindonología y a partir de este momento vamos a entrar un poco en materia. Y como he dicho, esta va a ser una lección que es una lección de carácter iconográfico. Nos interesa sobre todo plantearnos desde el punto de vista de la imagen, qué era esa imagen de Edesa. Y si queremos hacer un estudio iconográfico sobre el retrato oficial de Cristo, que es lo primero que nos tenemos que plantear, nos tenemos que plantear también tres preguntas. Primero, ¿existe un retrato oficial de Cristo? Es decir, ¿tenemos una imagen auténtica de Jesús en algún sitio? ¿Podemos pensar que hay una efigie que es oficialmente esa efigie, esa imagen de Jesús? ¿O no? En segundo lugar, nos tenemos que plantear si este retrato tiene algo que ver con la sábana de Turín, con la síndone. Y tercero,
si existe algún enlace entre la síndone y ese retrato oficial. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, dijéramos que el punto de partida debe ser la observación. En toda creación o en todo proceso de investigación, yo creo que lo más importante primero es observar. La observación es lo que nos lleva a la sorpresa y la sorpresa es lo que nos lleva a investigar realmente. Pues bien, si podemos considerar que existe una imagen oficial de Jesús, si nosotros pensamos que cuando vemos un hombre así, con estas características, estamos delante de Jesús de Nazaret, pues eso es porque tenemos metida en nuestra mente una idea visual de cómo era Jesús. Pues bien, si nosotros nos fijamos en esta imagen y hacemos, como podemos hacer gracias a la técnica, un fundido sobre lo que sería la imagen del rostro de la sábana santa, nos podemos encontrar con que prácticamente estamos viendo la misma imagen. Es decir, unos ojos en un lugar, una nariz en un lugar, una boca de una determinada manera, una barba partida, un pelo largo, etcétera. Una serie de características que parece que son lo que nos conformarían lo que sería ese retrato. Y a continuación, a partir de esa observación, lo que tendremos que plantearnos entonces es si existe alguna relación entre el rostro tradicional de Jesús y la síndrome de Turín. Porque desde un punto de vista puramente teórico existen solo tres posibilidades teóricas. La primera respuesta posible es que no hay ninguna relación. Esta imagen y la otra, es decir, tanto el retrato como la imagen de la sábana santa, la impronta de la sábana santa, se parecen por pura casualidad o que se podrían superponer a cualquier rostro. En fin, hay autores que han pensado que eso es así. En segundo lugar, pues podríamos decir que sí, que hay una relación entre las dos, pero que es la síndone la que deriva del rostro tradicional, es decir, es una creación basándose en hacer mostrar en una tela lo que sería la imagen que nosotros pensamos que es la imagen de Jesús. Y la tercera posibilidad es justo la inversa de la que acabamos de ver. Efectivamente, sí que existe una relación entre el rostro tradicional y la síndone, pero ese rostro tradicional derivaría de la síndone. Es decir, primero estuvo la síndone y de ahí el hombre ha sido capaz de extraer una serie de elementos que son los que considera que configuran el retrato de Jesús. Tenemos autores y gente que a lo largo de todo el tiempo ha ido estudiando la posible relación entre la sábana santa y este retrato y ha sacado, como digo, las tres conclusiones. Por ejemplo, la primera respuesta, no, las coincidencias son pura casualidad. La verdad es que es algo que los que nos dedicamos al estudio intelectual, pues tenemos una cierta tendencia a rechazar. Las casualidades son realmente pocas. Y cuando nosotros nos encontramos con que hay muchos puntos de relación, pensar que es algo puramente casual, pues es difícil de aceptar para una mente que está acostumbrada al análisis, ¿no? Entonces, considerar que estas coincidencias son pura casualidad, pues es algo que hay una tendencia natural a rechazar. Es indudable de todas maneras en que entre ambas imágenes pues coinciden los rasgos, es decir, la realización, el dibujo es distinto, pero los rasgos son los mismos, Es decir, la forma de la nariz, la boca, etcétera, lo que estábamos diciendo, hay una serie de coincidencias que son tantas que no son casuales o no parece que sean casuales. La segunda respuesta sería la de aquellos que piensan que sí, la síndone deriva del rostro tradicional. Eso es tanto como pensar que alguien ha creado la imagen de la sábana santa, esa huella, a partir de un retrato que lo que intenta es imitar, es decir, sería la tesis de los que piensan que la sábana santa es una falsificación. Esto nos plantearía muchos problemas, porque para decir que una cosa ha sido falsificada, ya sabemos que desde el punto de vista de la ciencia es imprescindible decir cómo. Es decir, nosotros no podemos pensar que la sábana santa es una falsificación si no somos capaces de falsificarla, es decir, si no sabemos cómo se puede hacer una imagen así. Desde un punto de vista científico, no hay ninguna duda, la sábana santa no ha sido presentada nunca sobre ella no ha sido presentada nunca una copia que tenga las mismas características
no formales, sino científicas, es decir, que no tenga, sea una huella que no tenga pintura, que no tenga ningún tipo de colorante, etcétera. Todo esto, dijéramos, se estudiará, supongo, en otro de los cursos de esta misma diplomatura, y por tanto quedará claro que nadie ha sido capaz de reproducir una huella como la de la sábana de Turín. Pero desde el punto de vista formal se ha intentado, es decir, aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de lo que se intentó, por ejemplo, en el año 2009 por el profesor Luigi Garlaschelli, que intentó, pues, utilizando un procedimiento pictórico, obtener una huella que fuera idéntica a la sábana santa. En algunos aspectos se decía que se había conseguido una imagen perfecta porque era exactamente igual. La verdad es que yo creo que aquí no hace falta decir mucho más, porque si comparamos la sutileza, el carácter mórbido de la huella del rostro de la sábana santa, en el negativo o en el positivo, pero sobre todo en el negativo se ve clarísimamente, pues, y lo comparamos con los brochazos tan absolutamente faltos de suavidad y de matices como los que hizo el profesor Garlaschelli, pues la verdad es que no hay nada más que decir. Es decir, nadie ha sido capaz de hacer una imagen que se parezca, pero es que desde el punto de vista científico, pero tampoco desde el punto de vista formal, desde el punto de vista visual. Es decir, son una imagen muy sutil, la otra una imagen muy burda, y nadie ha sido capaz de superar esto. Y en tercer lugar existiría, pues, la tercera respuesta, que es que la síndone es al revés, el rostro tradicional deriva de la síndone. Pero no quería pasar sin saltándome esta diapositiva, que lo que dice es que efectivamente hay autores, incluso desde el Centro Internacional de Sindonología, que consideran como una posibilidad el que la sábana derive del rostro tradicional, es decir, que pueda ser algún tipo de falsificación. De hecho, Gian Maria Giacone dice: un punto de llegada, que la síndone, la sábana, representa un punto de llegada de la tradición de las aquiropitas que ya no podía llevarse más lejos, y viene a ser la imagen definitiva que recoge los éxitos de toda una tradición preexistente. Yo no sé cómo interpretar esta frase, pero desde luego parece claro que se dice, o se intenta decir, que es una imagen realizada a partir de, pues, de otras imágenes anteriores que eran llamadas aquiropitas. Bueno, pues estamos todavía en la segunda postura. La tercera, que es la que entramos ahora, es que efectivamente el rostro tradicional deriva de la síndone. La primera persona que se plantea esta posibilidad es un científico que es un tal Paul Vignon, que precisamente, como vemos en la imagen de la izquierda de la fotografía, pues lo que intenta es reconstruir a partir del rostro de la sábana santa un supuesto icono, y ve que hay una coincidencia bastante considerable. Es decir, él rechaza que esto sea puramente casual, y además rechaza que esto sea un dibujo, es decir, las dos posiciones, la primera y la segunda, pero acepta que tiene alguna relación. Y es más, piensa que las imágenes que han hecho los pintores a partir, o mejor dicho, las imágenes que han hecho de Jesús están inspiradas en la propia síndone. En la edición de 1939 de su libro, Paul Vignon contaba ya con las fotografías del año 1931, que son las mejores que se han hecho nunca en blanco y negro, y las ilustraciones eran realmente muy interesantes, porque se veía muy bien la relación que podía existir entre los iconos bizantinos, que tienen unos rasgos, parecen casi alocados, insólitos, y lo que es la huella de la sábana santa. A partir de lo que Paul Vignon dice, y sumando también la posición que hemos visto en clases anteriores sobre la posibilidad de que la imagen de Edesa fuera la síndone, a partir de estas dos aportaciones, pues se produce la idea para realizar mi tesis doctoral, que realicé en la Universidad de Valencia sobre, precisamente llamada así, la sábana santa y sus implicaciones histórico-artísticas. ¿Qué es lo que yo he querido añadir a lo que han dicho estos dos estudiosos anteriores? Bueno, pues dijéramos que lo que yo he pretendido destacar es que la síndone no solamente era la imagen de Edesa, o que los iconos estaban basados en la imagen de la síndone, sino que la sábana santa, y esta es mi postura,
ha ido presentándose a lo largo de las distintas épocas de su existencia. La sábana santa como mandileón de Edesa, la sábana santa como imagen de la piedad, o la sábana santa mostrada como la sábana de Cristo, y sobre todo la imagen científica que encontramos al final. Todas estas distintas presentaciones a lo largo de la historia nos están hablando de un único objeto y han ido originando en la historia del arte pues tipos iconográficos que se ajustan a distintas formas de presentar esta imagen. Es decir, en definitiva, que los distintos modelos iconográficos que conocemos de Jesús están basados todos en la sábana santa, directa o indirectamente. Bueno, pues esto es lo que pretendemos empezar en esta clase, y continuaremos más adelante siguiendo después probablemente en la lección sexta, es en la que hablaremos de nuevo de otra forma de exponerse la tipología o el tipo de Jesús y su coincidencia con un modo distinto de presentar la tela. De momento, como digo, vamos a empezar con el retrato de Cristo y la imagen de Edesa. Es decir, ¿la imagen de Edesa origina el retrato de Cristo? Yo considero que sí, pero vamos a ver algunos aspectos previamente y luego desarrollaremos esta idea. Lo primero que hay que plantearse, como he dicho al principio, es que la imagen de Cristo no es una imagen cualquiera, es una imagen sagrada. No se puede interpretar aplicando los criterios de la historia del arte, que hoy día, dijéramos, se han hecho, en cierta medida, cuando se habla de las imágenes religiosas, se han hecho muy laicistas, es decir, como si fueran creaciones espontáneas de la pura imaginación de los artistas. Antes de que exista el artista, antes de que exista la historia del arte, cosa que realmente ocurre a partir del siglo XVI, existen otras imágenes que tienen como objetivo no admirar o entretener, sino que lo que hacen es que muestran la divinidad. Este concepto es un concepto diferente a lo habitual, ¿no? Y esto es especialmente significativo en la cultura cristiana oriental, donde la iconografía tiene un carácter muy especial. En esa cultura cristiana oriental, pues no hay en absoluto la libertad del autor en la creación artística, en absoluto. Es decir, el artista no es quien crea la obra de arte, sino quien en ese contexto religioso no busca la originalidad, sino la fidelidad al prototipo. Es decir, la imagen sagrada parte de la idea de que hay un original que hay que copiar. Y en la medida en que el artista se ajuste a ese original, está siendo fiel, y en esa medida esa imagen sagrada es sagrada y pone en contacto al interlocutor con el original. Es decir, quien está mirando el icono se pone en contacto con la divinidad en la medida en que ese icono se ajusta a lo que es la divinidad propiamente. Pues bien, visto así, el icono no se ve como algo artístico, donde priman los planteamientos estéticos. Es decir, no hago una imagen porque sea más bonita, más bella, más especial, o que se ajuste más a lo que sería lo ideal, sino que por el contrario, el autor anula su creación para ajustarse a un prototipo. Es decir, por tanto, repito, conclusión de toda esta primera diapositiva es que no podemos aplicar los parámetros que se usan actualmente en la historia del arte para juzgar imágenes sagradas que son las originarias, las primeras, las que están dentro del ámbito religioso puramente y no artístico. En ese sentido, pues hay que decir que Enrico Morini, de la Universidad de Bolonia, en un congreso internacional que se realizó en la Universidad de Bolonia, precisamente en el año 1989, al que tuve la dicha de asistir, dentro del Congreso de la Síndone Eleicone, planteaba precisamente este carácter diferente de las imágenes sagradas, diciendo pues lo que vamos a mencionar. Las reliquias e iconos se contemplan con los mismos gestos de veneración, por cuanto que ambos cumplen la misma función, es decir, la realización de una presencia en la ausencia. Está muy bien. Efectivamente, el icono te pone presente lo que está ausente, te pone presente lo que no se puede poner presente.
Así pues, desde ese punto de vista, los iconos no son simplemente, como se podría pensar en Occidente, imágenes bendecidas, como se bendice una medalla o pues un rosario o una estampa. No, en la cultura oriental, el cristianismo oriental considera algo completamente distinto. La imagen sagrada participa de ese carácter sagrado que no tienen otros objetos que en Occidente están simplemente bendecidos. Es decir, se entienden como una ventana. Eso es muy importante. Es una ventana a lo que es trascendente. Una ventana a la trascendencia que te coloca en relación directa con la persona que está representada, porque para eso se representa de una forma muy especial. Pues bien, otros aspectos que hay que tener en cuenta son que hay una relación muy estrecha entre la imagen sagrada y la encarnación de Dios. Ya dijimos algo de esto en la lección pasada, precisamente al ver que cuando se trata el problema de las imágenes en el concilio de Nicea, en el segundo concilio de Nicea, se habla de la relación que existe entre la encarnación y la imagen, en la medida en que es precisamente el hecho de que Dios se haya encarnado lo que justifica la posibilidad de tener imágenes, incluso la veneración de las mismas. Por tanto, en la iconografía oriental, esa idea, la idea de la encarnación, es esencial, es decir, y es lo que justifica la posibilidad de que existan imágenes sagradas de Jesucristo, que es el Dios encarnado. Por otra parte, también es cierto que dentro de esa iconografía pues hay dos grados distintos completamente diferentes, ¿no? No es lo mismo hablar de imágenes de carácter, podríamos decir, decorativo, con una cierta frivolidad, ¿no? Y muy en la línea de lo que sería la interpretación actual de la historia del arte y las imágenes. Las imágenes nos hacen para decorar, pero bueno, vamos a suponer que hay imágenes que tienen una misión simplemente de decorar las iglesias o que describen o ilustran una historia de la Biblia. Estas son unas, pero otras completamente distintas son las que se consideran imágenes sagradas con entidad propia. Cuando tuve que estudiarme toda esta materia dentro de los estudios que realicé para escribir mi tesis doctoral, me llamó mucho la atención la postura del profesor Belting, que es para mí el hombre clave en este punto de vista, ¿no? Es decir, el de hablar de las imágenes sagradas como una entidad previa a la historia del arte. Pues bien, Belting, que se nota que es alemán, pues lógicamente no tiene el contacto como sí se tiene en determinados lugares, por ejemplo, en mi España donde yo vivo y en Valencia concretamente, pues se venera, se supervenera casi una imagen que es la imagen de la Virgen de los Desamparados, la patrona de la ciudad y reino de Valencia, ¿no? Pues esta imagen es tratada no como una imagen decorativa en absoluto, es decir, se consideraría insólito que una imagen tan venerada pudiera estar alguna vez en un museo, porque eso sería como una desacralización. Pues bien, frente a estas imágenes que tienen un carácter más decorativo o que son descriptivas, pues hay otras que se consideran imágenes sagradas con entidad propia, hasta el punto de que en Oriente, y desde luego también en mi patria chica, pues suelen ser las imágenes más antiguas, más veneradas con el tiempo, las que han pasado de generación en generación. En el caso de Oriente son iconos sobre tabla. En Occidente pues son imágenes de bulto, normalmente las que se consideran pues como imágenes más veneradas. Pero en Oriente, como digo, se consideran auténticas estas imágenes, estos iconos sobre tabla más antiguos, y reciben un tratamiento propio de las personas. Efectivamente, Belting decía que en Oriente se llevaban en procesión, se descubrían, tenían prácticamente pues un culto como si estuviéramos hablando de una persona, de la persona del rey o algo así. Pues efectivamente esto es algo que está vivo en Occidente, pero no es muy frecuente, por ejemplo, en Alemania, ¿no? En Oriente es absolutamente así, es decir, los iconos no son imágenes, creaciones de los artistas, sino que tienen un carácter que se podría considerar como auténtico, ¿no? En la antigüedad esa autenticidad estaba vinculada siempre, dice Belting,
a la voluntad de Dios manifestada en una leyenda. Y efectivamente, esas leyendas que pasan al acervo popular y se consideran como verdaderos pues explicaciones de estas imágenes, pues suelen ser de tres tipos. O bien leyendas sobre el origen, o bien leyendas sobre una visión, o leyendas sobre un milagro. Es decir, lo que legitima, lo que autentifica determinados iconos, a diferencia de otras imágenes, es precisamente que tiene un origen milagroso. Esto, sin duda alguna, se puede aplicar en las imágenes de Cristo a la imagen del mandilión. La imagen de Edesa es una imagen que, si no está caída del cielo, por lo menos está realizada por impresión mecánica del rostro de un modelo viviente, en este caso del propio Jesús, que habría autoproducido su imagen sobre una tela. En un segundo bloque están las leyendas que hablan de una visión, es decir, personas que piensan que han sido objeto de una visión, han visto la imagen de un santo, de la Virgen o de Jesucristo, y son capaces de identificar como auténtica una determinada representación de ese santo o de Jesucristo, considerando que es el que más se ajusta a lo que ellos vieron. En esta línea podemos encontrarnos incluso hoy en día, pues por ejemplo, la legitimación de la imagen de la Divina Misericordia, por ejemplo, que la Madre Faustina Kowalska considera que se hace para acomodarse a una visión que ya ha tenido, aunque bien es verdad que ella misma dijo que la imagen que se había realizado no se parecía verdaderamente a la visión que ella había tenido, cosa que efectivamente pues era prácticamente imposible que se hubiera logrado. Pero está en esa segunda línea de legitimación que existía ya en la más remota antigüedad en Oriente. Y un tercer signo, una tercera leyenda que legitimaría la existencia de una imagen es que esta imagen produzca milagros. Es decir, cuando un santo a través de una imagen está obrando milagros, en cierta medida es como si él mismo estuviera vivo, como si estuviera presente en las imágenes. Pues bien, este concepto de imagen sagrada, como digo, se legitima desde estos tres puntos de vista. O es una imagen milagrosa, o es una imagen que produce milagros, o es una imagen que se ajusta a una visión que en cierta medida también es milagrosa. Bueno, a partir de ahí vamos a ver entonces si podemos hablar de una imagen sagrada que sea además un retrato de Jesucristo. Porque un retrato no es un símbolo ni es tampoco una imagen idealizada. Se supone que es la imagen exacta del original. Y nuestro punto de vista cultural, que es un punto de vista desde el siglo XXI hacia atrás, no se parece en absoluto a lo que era en la antigüedad. De momento hay que decir que quienes crearon el canon de la escultura y la idealización, las claves de la belleza idealizada, fueron los griegos. Es a los griegos a los que les debemos precisamente la aparición de pues, imágenes de los dioses clásicos, los dioses griegos, que son siempre personas que tienen una determinada belleza y una enorme simplicidad. Precisamente dicen los psicólogos que lo que caracteriza a la belleza es precisamente la simplicidad y la simetría. Cuando un artista no tiene una imagen, como parece que no es fácil que pueda existir, de una Verónica de la Virgen, es decir, quiere imaginarse una imagen de la Virgen, lo que hace es hacer una imagen ideal. Es decir, lo que hace es hacer un óvalo perfecto y hacer unos rasgos mínimos, sencillos, simples, sin ningún tipo de complicaciones, ¿no? Esa simplicidad y esa simetría, dijéramos, es lo que a nuestros ojos se muestra como algo bello. Sin embargo, esto bueno, se ve muy bien, por ejemplo, en este dios griego, ¿no? Aquí vemos lo que es una imagen ideal. ¿Cómo lo sabemos? Porque es completamente simétrica. Si duplicamos la parte derecha, la ponemos al revés en la izquierda y la izquierda en la derecha, como hemos hecho aquí, la simetría derecha e izquierda son prácticamente idénticas. No hay casi diferencia, solamente se diferencian en las sombras, pero no hay casi diferencia entre la imagen B y la imagen C.
y eso que son las dos imágenes con las dos semisimetrías colocadas en su punto, ¿no? O sea, duplicadas. Bueno, como digo, esto es lo que no es un retrato, eso es una imagen ideal, ¿eh? Es una belleza, como digo, ideal. Por el contrario, quienes crearon el retrato fueron los romanos. Los romanos tienen un punto de vista completamente distinto. Para los romanos el retrato es no solamente algo que se enseña, sino que es algo que identifica, no como algo bello, sino algo que identifica concretamente una persona, que es la persona del emperador. Son muy rigurosos en los retratos de los emperadores, hasta el punto de que se puede hacer una historia de todos los emperadores poniendo las monedas de todos los distintos tiempos en que han vivido. Es decir, si nosotros vemos lo que es una historia de los emperadores, por ejemplo, de la historia de Roma, veremos que es muy frecuente encontrar monedas, porque en las monedas había verdaderos retratos de los emperadores. Era una forma de que se conocieran. ¿Cómo se populariza la imagen del emperador? Pues se populariza precisamente pues haciendo una imagen que se ajuste perfectamente a su realidad. Y además incluso tenía efectos legales, porque era necesario acuñar una moneda que fuera la del emperador mismo. Esto, por el contrario, no es el parámetro que se utiliza en la iconografía cristiana de los primeros siglos. En la iconografía cristiana, las primeras representaciones de Jesús no son de Jesús. No se pretende en absoluto hacer un retrato, sino que se intenta poner un símbolo. Dice Clemente de Alejandría, que escribe en el año 200 después de Cristo, que los sellos de nuestros anillos sean un palomino o bien un pez, una barca con las velas hinchadas por el viento o una lira o un áncora de navío. Quien sea pescador pensará entonces en los apóstoles y en los niños que salen del agua bautismal. Es decir, viene a decir que estas imágenes son símbolos que nos remiten a otras cosas. Estos símbolos son lo que interpreta quien sabe descifrar el símbolo, y son ajenos a otras terceras personas, pero eso no es importante. Lo importante es que quien sabe interpretar, interprete lo correcto. En un segundo momento, en otras ocasiones, lo que se hace por parte de los cristianos es coger los cánones clásicos, o los modelos, mejor dicho, de los dioses clásicos, y aplicarles una simbología diferente. Es decir, utilizar la iconografía de Helios, del dios Sol, pagano, permitía representar a Cristo, a Jesús, como el Christus Sol Invictus, es decir, como el sol que nace del este, ¿verdad? Y se pone por el oeste. Aquí tenemos, por ejemplo, pues dos magníficas representaciones. La de la derecha es la del mausoleo de los juicios en la Necrópolis Vaticana, que es del siglo III, donde se ve muy bien que ahí está representado el dios Sol, pero que es Jesucristo. Bien, entonces, ¿cuándo aparece el retrato? Bueno, el retrato tenía que aparecer, y de hecho sabemos que en algunas ocasiones aparece incluso en contra de la voluntad de los padres de la Iglesia. Tenemos, por ejemplo, que San Ireneo nos dice, voy a citar primero lo que dice San Ireneo de León, que escribe en el año 180 después de Cristo, dice, hablando de los distintos grupos religiosos, dice, otros se llaman gnósticos y tienen ciertas imágenes, unas pintadas y otras fabricadas de madera, pretendiendo que se trata del retrato de Cristo, encargado por Pilato en aquel tiempo que Jesús convivió con los hombres, y ponen coronas sobre ellas, y las proponen junto con las imágenes de Pitágoras, de Platón, de Aristóteles y demás, y les tienen la misma veneración que tienen los gentiles a tales imágenes. Es decir, es algo que era inevitable, tenía que aparecer una imagen más o menos exacta de lo que era Jesús, si era uno de los grandes hombres de la antigüedad. Pero efectivamente esto es consecuencia de que al inicio, como vimos en las lecciones precedentes, los cristianos mantenían la prohibición de la realización de imágenes que mantenía la ley mosaica. Pero esto, en el momento en que los cristianos se van separando cada vez más del grupo inicial de judíos y realmente pues hay grupos heterogéneos desde el punto de vista cultural, no se podía mantener.
para los romanos era normal que hubiera imágenes y por tanto de alguna manera tendría que haber una imagen de Jesús. Cuando los cristianos empiezan a asimilar imágenes y empiezan a representar ya a Cristo de alguna manera, lo hacen de forma simbólica, casi podríamos decir ideográfica. Lo que intentan es representar una idea. ¿Qué es Jesús? Pues Jesús es maestro y entonces aparece precisamente pues Cristo como magíster, como doctor, como vemos aquí en esta escultura del siglo IV de la derecha, que es un ejemplo de Cristo clarísimamente simbólico, es Jesús maestro. O, por ejemplo, como Cristo como autor de la ley, y ahí aparece entre Pedro y Pablo en el sarcófago del siglo IV que vemos en la extrema izquierda de la fotografía. O, bueno, pues no solamente Jesús legislador, Jesús buen pastor, en fin, hay una serie de ideas que se muestran. Entonces, ese no es un retrato de Jesús, es un Jesús ideal también, que no es un símbolo, pero es una imagen que es ideográfica. Es decir, lo que muestran es qué es Jesús. ¿Cuándo empieza esto a cambiar? Pues empieza a cambiar cuando empieza a necesitarse un retrato. Es decir, en el momento en que la religión cristiana se asimila por Roma, pues lógicamente empieza a necesitarse una figura que, como la del emperador, que era una figura también religiosa, pues igual que la figura del emperador, aparezca una figura de Jesús que sea el retrato oficial. Los primeros intentos de ajustarse a una imagen de Jesús que sea realista se realizan en el siglo IV. Ya aparecen algunos rasgos orientales. Mientras se está representando a Jesús como una idea en el mundo occidental, se utilizan parámetros de los dioses occidentales, se imaginan pues Jesús con flequillo, se imaginan Jesús con el pelo corto, sin barba, pero a partir del siglo IV ya empieza incluso en la propia Roma a llegar la influencia de la imagen oriental. Y entonces se empiezan a colocar en el rostro de Jesús imágenes orientales, como ocurre, por ejemplo, con la imagen de la izquierda. Y desde luego hay una cosa que está clara, en el siglo VI se unifica, es decir, aparece un prototipo, esa imagen única que procede de Siria y que verdaderamente se asume como el único modelo, el único tipo que puede representar la imagen de Jesús. Es verdad que dijéramos que hay algunos vaivenes al principio y es muy curioso ver lo que ocurre, por ejemplo, en los mosaicos de San Apolinar Nuevo de Rávena, que son también del siglo VI, pero en estos dijéramos que confluyen las dos líneas de representación de Jesús. Es curioso ver que antes de la pasión, por ejemplo, en estas imágenes de la pesca milagrosa o la multiplicación de los panes y los peces, Jesús aparece con un flequillo muy típico de los dioses romanos y además pues sin barba, como era habitual en Occidente. Y sin embargo, curiosamente, estando en la misma habitación, en la misma sala, dijéramos, a un lado están las imágenes que cuentan la historia de Jesús antes de la pasión y al otro la pasión. Bueno, pues curiosamente si comparamos hay una diferencia clarísima. Es decir, cuando vemos la última cena, en las imágenes de la última cena parece que a Jesús le esté creciendo barba, pero esta es una barba que crece pues progresivamente hasta el momento de la duda de Santo Tomás, por ejemplo, que es la cuarta de las imágenes que vemos en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Es decir, el beso de Judas, Jesús tiene más barba, Jesús ante Pilato ya tiene una barba bastante larga, etc. Es decir, parece que como si en 3 días le hubiera crecido una barba venerable. ¿A qué se debe esto? Bueno, hay algunos autores que lo que dicen es que en una primera parte pues tenemos la influencia occidental y la oriental es la que se aplica a los momentos de la pasión. El profesor Pfeiffer, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Gregoriana de Roma, decía que en realidad se asimila el verdadero retrato de Jesús con barba, ese Jesús barbado, el clásico, se asimila para hablar de que en su pasión y en su resurrección tiene el mismo rostro porque es la misma persona. Mientras que eso no es necesario mientras se cuenta la historia
viva, de Jesús vivo andando por la tierra, ¿no? Es decir, que dijéramos la verdadera imagen del resucitado es con barba. ¿De dónde viene esa idea? Pues ahora veremos. Y precisamente por eso se quiere poner la barba y Jesús barbado en su pasión, porque es el mismo que luego aparecerá resucitado. Bueno, esto es muy interesante, pero nos está indicando precisamente que había una intencionalidad. El pintor no pinta por casualidad. El pintor, incluso, o en este caso el que hace los mosaicos, pues es una persona que tiene un plan y que quiere manifestarlo. Es decir, no es pura casualidad. Bueno, pero si efectivamente se buscaba un retrato de Cristo, lo siguiente que hay que plantearse es, bueno, ¿y dónde se puede encontrar un retrato de Cristo? Pues clarísimamente en Oriente. Nosotros pensamos que se encontró en la imagen de Edesa. Pero independientemente de ello, que ahora llegaremos a esta idea, pues es algo que es evidente. Si nosotros nos dedicamos a ver algunas imágenes de algunas representaciones de Cristo entre los siglos VI y XII, por ejemplo, pues vemos que hay una permanencia, hay una serie de rasgos que son siempre los mismos. Pueden ser más o menos exagerados, pero siempre es lo mismo. Una nariz larga, una boca pequeña, la complexión de la boca como mirando hacia abajo, pues una serie de marcas en la frente, el mechón de pelo, en fin, una serie de detalles que son muy característicos y que se repiten siempre. Nada menos que en 6 siglos, pues esos son rasgos que permanecen constantes. Si miramos las representaciones más antiguas de Jesús en Oriente, podemos ver que aquí no hay ningún titubeo. Es decir, el artista representa siempre una imagen y además con unas características muy peculiares. Si vemos, por ejemplo, este relieve, que es un vaso litúrgico, que luego veremos, un florero concretamente, un jarrón litúrgico, o vemos la imagen del Pantocrátor de Santa Catarina del Monte Sinaí y hacemos la duplicidad, es decir, duplicamos la parte derecha a la izquierda a la derecha, vemos que esa simetría derecha-izquierda no nos da, como ocurría en la imagen que hemos visto antes del dios griego, no nos da una imagen igual. Es decir, hay una diferencia enorme entre duplicar la parte de la derecha y duplicar la parte de la izquierda. Es decir, esto es un retrato, es decir, hay una asimetría completa en estas imágenes. ¿Por qué? Pues eso es algo que nos tenemos que plantear. Pero está claro que no se intenta hacer una imagen simple, una imagen simétrica y por tanto una imagen bella. Se intenta algo más. Lo más llamativo de todo es que son siempre los mismos rasgos, aunque haya dos formas distintas de plantearlos. Aquí tenemos un ejemplo muy claro. Vemos el Pantocrátor del Sinaí y vemos, por ejemplo, en San Ambrosio de Milán, pues una representación del rostro de Jesús. Parece que aparentemente no hay ninguna relación entre las dos imágenes, pero si en lugar de verlas las describiéramos, veríamos que la descripción es la misma. Una vez más vemos el tipo del bigote, si lo comparamos es que es prácticamente igual. La forma del bigote, la zona que no tiene pelo justo debajo del labio inferior, la barba, el tipo de una ceja más alta que la otra, los ojos muy redondos, las zonas oscuras en las mejillas, en fin, una serie de detalles que podríamos describir y que son más o menos idealizados o más o menos conceptuales. En el caso de esos rasgos conceptuales estarían en el caso del Pantocrátor del Sinaí y sin embargo serían mucho más literales en la imagen de San Ambrosio de Milán. Es decir, son los mismos rasgos, pero unos dijéramos que se ha intentado dar énfasis en lo que se está copiando, esa es mi idea, es decir, lo que se está copiando es la imagen de la sábana santa y por eso se intenta pasar los mínimos rasgos, las mismas características que se pueden apreciar en la tela y por eso se copian de esa manera. Mientras que cuando se hace un dibujo más conceptual, mucho más bello, mucho más elegante, pues se intenta suavizar precisamente estos rasgos que llaman la atención porque no son normales, no son naturales. En cualquiera de los casos, también es verdad que los artistas
por mucho que quieran ser objetivos, no pueden serlo, siempre serán algo subjetivos. Siempre se ha dicho que el artista no realiza copias científicas, no hace unas copias exactas. Lo que hace siempre es una interpretación personal, una interpretación subjetiva del original. Pero lo que nos llama la atención es que la imagen que se va imponiendo con el tiempo es un retrato extraño, con unos rasgos insólitos. Por ejemplo, tenemos este Cristo del siglo X, que es algo insólito. ¿Quién en su juicio, en su sano juicio, haría una imagen de Jesús así? Y luego diría que es nada menos que Jesús Dios o Jesús que es la divinidad encarnada. Es una cosa realmente extraña. ¿Quién haría una imagen así? No es normal, ¿no? Bueno, pues hay que tener en cuenta que si aplicamos los principios de la iconografía oriental, que hemos intentado muy sucintamente mencionar hace unos minutos, pues para que ese retrato fuera auténtico debería proceder de una imagen milagrosa. En el caso de la imagen de Edesa se da precisamente esta legitimación, pero además es doblemente legítima porque, por una parte, tendríamos una imagen producida de forma milagrosa y además indudablemente fiel al original. Es decir, que no solamente es un milagro, sino que es una imagen que se ajusta a un auténtico prototipo, a la imagen del propio Cristo con el que nos ponemos en contacto al ver el icono. Por tanto, sería perfectamente justificable que fuera este el modelo que se toma. Por otra parte, a partir del momento en que se considera que hay una forma auténtica de la imagen del rostro de Jesús, si tenemos un auténtico retrato, ya no podían seguir existiendo otras soluciones que fueran correctas. Si tenemos lo que es el auténtico rostro, no necesitamos ningún otro. Y eso es lo que hace que se imponga como una única opción el modelo siríaco, esa imagen del Cristo barbado. Este es el retrato que debe extenderse y unificar toda la cristiandad en torno a esto. Es decir, en Occidente todavía puede existir en el siglo VI alguna representación en la que Jesús se parezca a un dios romano, pero indudablemente a partir de ese momento y desde luego en todo Oriente solo hay un único modelo que es el que se impone. Además, hay que decir que, aunque pudiera decirse que hay algunos, como he dicho, algunos intentos de crear una imagen de Jesús oriental, está claro que a partir del siglo VI la aparición de su retrato es indiscutible que procede de ese prototipo siríaco. Por tanto, tenemos que encontrar ahí el origen del retrato de Jesús. Tenemos que irnos a Oriente. Si hay un retrato, este tiene que ser un retrato que está en Oriente. Pues bien, hace relativamente poco, el profesor Ian Wilson, en su libro de 2012 sobre la sábana santa, aporta un dato que yo creo que es absolutamente revelador y que no se le ha dado la importancia que tiene, porque es una prueba de cuál es el origen o por qué se copia en todo Oriente de forma simultánea y como si fuera una verdadera explosión ese retrato que pasa a ser el único en todo como retrato de Cristo. Vamos a explicar un poquito de esto, ¿no? Y que vincula el retrato precisamente con la imagen de Edesa, yo creo que de forma indudable. Vamos a ver que efectivamente cuál es la historia. Existía una tradición de Georgia que afirmaba que a mediados de los años 530, pues más o menos por el año 535 aproximadamente, 12 monjes de Mesopotamia fueron a Georgia a fundar varios monasterios y que llevaron con ellos el icono de Cristo Salvador, que es el que vemos aquí, que se llama no soy incapaz de reproducir el nombre, pero bueno, está en el Museo de Arte de Georgia, es el Cristo Salvador. Bueno, pues aunque eso es la palabra Cristo Salvador, pero en georgiano. Pues bien, este es un icono del siglo VI, tan antiguo como el que estamos viendo a la izquierda, como el Pantocrátor del Sinaí. Desafortunadamente, el Cristo Salvador de Georgia está muy oscuro y prácticamente, como está cubierto por esa lámina dorada,
de plata dorada, pues no se puede apreciar mucho, pero son imágenes que teóricamente son gemelas, o desde luego responden al mismo modelo. Pues bien, la tradición georgiana que afirmaba esto, que había una serie de monjes mesopotámicos que habían ido allí a fundar monasterios, pues tiene su base, porque uno de los documentos de Georgia procedentes del Sinaí, el N-Sin 50, que fue hallado el año 2007, habla expresamente de dos de estos monjes asirios, que serían Teodosio de Edesa e Isidoro de Hierápolis. Hierápolis era la ciudad hermana de Edesa, donde se encontraba guardado el queramión, una imagen autoproducida, como sabemos, como consecuencia de su proximidad a la imagen de Edesa. Pues bien, se cuenta la historia de estos dos monjes que viajaron a Georgia y concretamente uno es Teodosio, diácono y monje a cargo de la imagen de Cristo en Edesa, y el otro Isidoro, responsable de la copia milagrosa de la imagen en una teja existente en Hierápolis. Es decir, que los que se desplazan a Georgia son dos monjes que son el guardián de la imagen de Edesa y el guardián de la primera copia de la imagen de Edesa. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es llevar el modelo que tienen en su cabeza y que están repitiendo de forma, dijéramos, casi automática o, dijéramos, en serie. Es decir, este manuscrito, por tanto, es muy importante porque nos confirma una serie de cosas que creo que son básicas. Primero, que efectivamente existía un prototipo que se estaba difundiendo conscientemente, que era la imagen de Edesa y su primera copia. Y ahí hay dos monjes que se encargan de eso. Segundo, que en Edesa existía una imagen tan importante como para tener un cuidador. Por tanto, está en completa coincidencia con lo que estamos diciendo. Es una imagen sagrada, no es una imagen creada, no es una imagen hecha con carácter puramente artístico, sino que es una huella, una imagen que se considera como si fuera una persona. Además, estos monjes artistas de Edesa y sus alrededores se consideraban prácticamente como iconoevangelistas de un prototipo concreto, puesto que su misión era precisamente ir repitiendo ese prototipo en toda Georgia, es decir, una forma de evangelizar con imágenes. Ya hemos visto que los iconos son el evangelio o la catequesis de los que no saben leer. Era una forma de catequizar a través de una imagen. Y el modelo concretamente era el mandilión, la imagen de Edesa. Y por extensión su primera copia, que se suponía que era lo más parecida posible o exacta. Por tanto, sabíamos, y esto es algo que la historia del arte dice, que en el siglo VI hay como una especie de erupción, una explosión de imágenes de Cristo todas iguales. Ahora sabemos por qué. Porque esto se hacía conscientemente. Porque los monjes que estaban al cuidado de las imágenes más antiguas, junto con otros, se dedicaban a copiar el modelo original. ¿Y cómo era ese modelo? Pues sabemos básicamente cómo era, porque tenemos todo Oriente lleno de copias de la imagen de Edesa, con distintas épocas y con distintas variantes que vamos a ver, pero básicamente todas remiten a un modelo que es prácticamente el mismo. Son imágenes esencialmente iguales, tanto de muy antiguas como muy modernas. Se va manteniendo ese tipo iconográfico casi con muy pocas variantes a lo largo de pues más de 1000 años. Bueno, pues esto nos lleva a plantearnos lo que es la segunda parte de nuestra exposición y que es, yo creo, que tiene que plantearse de forma ya aseverativa, ¿no? Es decir, tenemos que decir que efectivamente la imagen de Edesa no podía ser otra que la síndone. Vamos a unir los puntos, ¿no? Como diríamos, es decir, tenemos, no sé si han jugado alguna vez a este juego en el que se colocan una serie de puntos y uniendo los puntos vemos cuál es la figura oculta, ¿no? Bueno, pues vamos a hacer un poquito esto. Es decir, sabemos, porque lo hemos visto en las primeras lecciones, que los textos que hablan de la imagen de Edesa la describen de diversas maneras. Hablan de, es una imagen theoteutos, es decir, hecha por Dios,
Se dice que es una imagen aquiropita, es decir, no hecha por mano, o una imagen milagrosa. Se dice que es un lienzo tetradiplón, es decir, 4 veces doble. Se le llama sindon, es decir, en griego lienzo, sábana, por tanto, un lienzo de lino grande. Y últimamente se le llama mandilión, que sería una toalla o un pañuelo grande. Y esto por influencia de los musulmanes, de cuyo seno, es decir, viene la imagen a Constantinopla, y a partir de ese momento se utiliza la denominación árabe. Pero de aquí podemos deducir varias cosas. Una de ellas es que, desde luego, está claro que era una tela con una imagen de Jesús, pero la verdad es que no sé si ustedes se han planteado alguna vez por qué dibujar sobre una tela, porque una tela es un extraño soporte para un retrato. De hecho, habría que plantearse por qué en Occidente se ha distribuido la idea de poner un bastidor y un lienzo en tensión para pintar, que es una cosa muy extraña, ¿no? Es mucho más lógico pintar sobre una tabla como hacen en Oriente. Pero, curiosamente, cuando utilizan una tabla también le colocan encima un lienzo. Cuando se trata de un icono, tiene que tener un lienzo con una serie de características. Qué curioso. Bien, pero la tela, como digo, es un extraño soporte para un retrato. ¿Por qué utilizar una tela, se supone, para pintar la imagen de Jesús? La imagen de Jesús es una cosa bastante extraña. Es un lienzo, pero ¿por qué es un lienzo? También es un lienzo mucho más grande de lo que se enseñaba. ¿Por qué, si se iba a enseñar solamente el rostro, tenía que hacerse un lienzo en 4×2, es decir, mucho más grande? Y además, en todo caso, siempre se dice que la imagen de Edesa no era una pintura sin más. Es una imagen no hecha por mano humana, no, es una imagen milagrosa. En fin, eso es algo sorprendente. Por tanto, ¿qué podía ser? ¿Por qué alguien, puestos a hacer un retrato de Jesús, utiliza un soporte y unos medios tan extraños? Aparte de que la leyenda de Ébgaro habla de una tela con un lienzo muy ancho. Siempre se representa como si fuera, de hecho, lo de considerar que es una especie de pañuelo grande. Es decir, ese pañolón, esa imagen, es extraña que sea alargada en horizontal. Lo normal para hacer un retrato, y eso es lo que se hace habitualmente, es coger un rectángulo vertical. Prácticamente todos nuestros retratos actuales están hechos en cuadros que son verticales, no horizontales. ¿Por qué utilizar un lienzo así, que tenga estas características? Es un poco extraño. Aparte, existen otros documentos que contradicen la leyenda de que esto era el rostro de Jesús, primero en algunas versiones pintada por el mensajero y en otras impresa al contacto con el propio rostro de Jesús. Pues la verdad es que pues esto no encaja en absoluto con que sea una huella del cuerpo entero, pero tenemos muchas referencias que nos dicen que era del cuerpo entero. Esto es una incongruencia incomprensible. Es decir, la imagen de Edesa, lo que sabemos de ella es algo que no encaja, pero encaja perfectamente si lo que hubiera dentro del relicario fuera la imagen de la sábana santa. Como vamos a ver, diversos documentos nos indican que la imagen de Edesa era algo diferente a lo que decía la leyenda, pero sabemos que bueno, tiene mucha relación, se parece mucho al retrato oficial establecido en el siglo VI, y de hecho se utiliza como argumento fundamental durante las luchas iconoclastas y por los partidarios de la veneración de las imágenes, precisamente para legitimar estas. Es decir, la imagen de Edesa tiene, por tanto, un carácter muy importante en Oriente. Bueno, ¿y cómo se representa esa imagen? Ya hemos dicho que tenemos una serie de variantes de esa imagen, pero que básicamente todas se refieren a lo mismo. Bueno, pues vamos a seguir las pistas que nos da el estudio iconológico e iconográfico y podemos deducir algunas cosas más. Es decir, si ya nos fijamos en las imágenes pintadas, en las copias pintadas de la imagen de Edesa, pues podemos deducir algunas cosas más. Por ejemplo, en algunas copias parece deducirse claramente que el rostro estaba en una tela que había sido recubierta por otra. Es decir, por otro lienzo que tiene una ventana circular y con flecos a los lados.
Esto es una cosa muy llamativa, sobre todo se ve en la imagen de la derecha. Es decir, parece que hay un lienzo mucho más grande al que se le ha colocado como una especie de manto o de, no sé, como un relicario de tela con un agujero circular para dejar ver solamente el rostro. ¿Quién haría esto? Pues es una cosa extraña, pero no tanto como parece, porque esto nos recuerda muchísimo, en algunas de estas copias de la imagen de Edesa, nos recuerda mucho a lo que sería un talit, es decir, un manto de oración judío. Si en alguna ocasión nos podemos plantear así, que, bueno, puede ser que alguien hubiera colocado un talit, un manto de oración judío, dejando ver solamente el rostro y tapando todo lo demás. Pensemos que, como decíamos en la primera lección, la sábana de Cristo era una tela impura, inaceptable desde el punto de vista cultural para los hebreos. Sin embargo, una forma de justificar o legalizar esa imagen sería, en primer lugar, quitándole su carácter de tela de mortaja y dejando únicamente el rostro. Y ese rostro recubierto o rodeado del signo de la presencia de Dios, que eso es lo que significa el talit judío. La imagen de Edesa se consideraba como la evidencia de la encarnación. ¿Qué relación, como una vez más decimos, la relación que existe entre la imagen de Cristo y la encarnación en la sábana santa se produce de una forma directa? Claro, no hace falta decir nada más. Entonces, es como la verdadera evidencia de la encarnación. Recordemos también que en Edesa existió una corriente teológica que tenía su énfasis máximo precisamente en considerar que Dios se había encarnado y que eso era lo que había que predicar fundamentalmente. Pero si pensamos en lo que está alrededor, si fuera un talit, o sea, un manto de oración judío, es perfectamente coherente que se tapara total o parcialmente la imagen, porque el talit lo que viene a significar precisamente es la presencia de Dios. Si vemos esta imagen en la parte superior derecha, vemos cómo se traslada la comunidad hebrea actual, cómo se traslada la Torah, es decir, lo que es la palabra de Dios. Piénsese que para un judío, lo más material, lo más presencial de Dios es su palabra. ¿Y cómo se señala precisamente que esa palabra de Dios es lo más parecido a Dios mismo? Pues tocándola con el talit, cubriéndola con un talit por encima. Es decir, esto es exactamente como los cristianos católicos han hecho tradicionalmente con la Eucaristía. Es decir, no se toca con las manos, se cubre con el paño humeral, se va bajo palio. Pues esto nos viene directamente de la comunidad judía. Y lo que estamos intentando decir es que aquí está la presencia de Dios. Como para los judíos le está, en lo más que puede ser, en la palabra. Bueno, pues qué curioso pensar que Jesús es la palabra de Dios, así lo consideramos, ¿no? Y desde que existe el Evangelio de Juan, además, ¿no? La palabra que se hace carne. Bueno, pues desde una mentalidad judía se entiende perfectamente que se coloque un talit, se coloque un manto de oración, dejando visible solo el rostro, que es lo único que se puede salvar, y en todo caso dejando clarísimo que está bajo el tabernáculo, que eso es lo que representa ese manto de oración, definitiva, ¿no? Ahí está el tabernáculo. Hay otras representaciones, sin embargo, en las que se ha colocado además un manto dorado encima. ¿Por qué sabemos que es un manto dorado? Claro, pintar dorado sobre dorado no se puede. Entonces, si los artistas lo que hacen es representar como un recamado, como una especie de bordado en relieve, que suelen ponerle o bien el color dorado o le dan dorado al fondo y le ponen un color más oscuro para que se distinga. Pero lo que está claro es que en esta segunda versión de la imagen de Edesa, por debajo del manto dorado sobresalen los flecos del manto de oración anterior. Parece como si se hubiera colocado encima del manto de oración, se ha colocado un manto de rey. Esto es perfectamente, perfectamente visible en algunas de estas copias. Parece claro que si nosotros quisiéramos reconstruir hipotéticamente cómo sería la imagen de Edesa, pues podríamos encontrarlo como vemos aquí en la figura superior de la izquierda. Esa reconstrucción pues sería el manto dorado sobre el manto de oración judío. Así lo vemos en muchas otras
en otros mandilones antiguos de distintas épocas. Muy llamativo es decir, bueno, ¿y quién ha dicho que eso sea un manto dorado, sea un manto real, por ejemplo? Bueno, pues es que eso lo podemos encontrar perfectamente, porque esa tela la encontramos, por ejemplo, en este rey Parto, una escultura del siglo II, que tiene un manto al que solo falta añadirle el color dorado para imaginárnoslo. Es decir, esto es una tela digna de un rey. Son brocados muy parecidos que existen desde muy antiguo. Es decir, bueno, pues esto explicaría perfectamente que encima del manto de oración se hubiera colocado un manto real. Entonces, nuestra hipótesis es clara, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es la imagen de la sábana doblada en tetradiplon, a la que se le ha colocado encima un manto hebreo y encima de todo, pues un manto real, persa. Qué curioso, porque si nos damos cuenta, esta cubierta, esta forma de presentar la imagen, tiene un significado simbólico clarísimo. Si la imagen, si la huella, si la sábana es considerada como el signo perfecto de la encarnación, Dios como hombre, el talit representa la divinidad y el manto dorado la realeza. Qué curioso, porque esto no podemos dejar de pensar en el oro, el incienso y la mirra, la simbología similar. El oro como Dios, el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre, es lo que llevan los magos de Oriente. Es decir, es muy coherente que se haya cubierto la imagen de esta manera, y si era la síndone, es perfectamente coherente. Por otra parte, hay que decir que hasta la restauración del 2002 en la sábana existía una serie de arrugas que se perdió la oportunidad de estudiar, como planteó en su momento el profesor John Jackson, que se hiciera un estudio de los pliegues que aparecen en la sábana, porque parecía que se reproducían con una cierta periodicidad. Esto podría ser un indicio de que la sábana estuvo doblada durante mucho tiempo en 8, pues no lo sabemos con exactitud, pero la verdad es que es una lástima que no se hubiera podido hacer, que no se hiciera este estudio, ¿no? Otra cosa que podríamos deducir entonces es que el original, el relicario original, con esta, bien en la primera versión solamente con el talit o con el manto de oración, perdón, con el manto dorado, pues es el origen de nuestra aureola de Jesús. Es decir, si nos damos cuenta, en las más antiguas versiones del mandilión podemos estar seguros de que no estamos hablando de un halo de luz, porque corta por debajo lo que es el cuello. Es decir, estamos hablando de una ventana. Entonces, lo que nos muestran esas copias de la imagen de Edesa es una huella que se asoma a través de una ventana dorada. Es curioso cómo en algunas ocasiones, como por ejemplo en esta imagen que vemos a la derecha, pues el que está copiando no sabe muy bien qué hacer al llegar al cuello, y entonces sigue haciendo el dibujo del manto dorado. Pero curiosamente esta es una imagen que incluso pues tiene también los flecos, aunque aquí no se han puesto en el lateral sino bajo, y queda claro pues efectivamente que aquí tenemos un círculo que aquí no es perfecto, pero que en muchas otras imágenes, si nos fijamos, veremos que es un círculo redondo, es una ventana. Últimamente, en el año 2014, se ha presentado un estudio sobre las posibles huellas del halo en torno a la imagen del rostro. Bueno, yo en eso no voy a entrar con detalle porque no soy quien, pero hay otro detalle también muy significativo. Si se traza un círculo en la parte central de esa sábana doblada, pues curiosamente vemos que el círculo tiene su eje, es decir, el punto central de ese círculo no coincide con el centro de la nariz, sino que está ligeramente desplazado. Y esto, si nos fijamos, aparecen un montón de iconos. Es decir, parece que están siguiendo literalmente casi hasta el mismo patrón. Es decir, qué curioso que no solamente es que hay un círculo trazado, sino que el centro del círculo en muchos iconos coincide sobre el lacrimal, no sé ahora mismo si es el derecho o el izquierdo, pero bueno,
es curioso porque esto es una desviación que coincide en todas estas imágenes. Bueno, pues abordamos, dijéramos, lo que sería la última parte de nuestra exposición. Las coincidencias entre la síndone de Turín y el rostro de la imagen de Edesa. Es decir, según nuestra hipótesis, lo que nosotros estamos viendo cuando vemos la imagen de Edesa es la sábana doblada con un talit encima y después un manto persa dorado encima. Pero, ¿qué es lo que se veía en el rostro? Porque eso es lo más interesante. Es decir, si realmente todos esos son añadidos, pues en la sábana tendremos que encontrar, en las copias del Mandilión, deberíamos encontrar rasgos propios, o en los iconos posteriores, rasgos propios de la sábana santa. Ya he dicho al principio que el autor que primero habla de esto es el doctor Viñón. Los pintores intentan describir una imagen que no tiene líneas o contornos, pero intentan buscarlos en una huella que no las tiene. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues potencian, desarrollan, digamos, le dan carácter superlativo a algunos pequeños detalles que pueden verse en la tela y por supuesto en la huella. Bueno, aquí tenemos pues los famosos 15 puntos del doctor Viñón. Lo que hizo Viñón fue estudiarse estas 6 imágenes que hemos visto antes, que son bastante antiguas, y lo que él hace es concretar 15 puntos que se pueden encontrar no en todos los iconos, pero sí en una enorme profusión. Es decir, una raya transversal en la frente, un cuadrado de 3 lados entre las cejas, una V en el cabellete de la nariz, una V dentro de ese cuadrado, una ceja derecha más elevada, el pómulo izquierdo acentuado, el pómulo derecho acentuado, la aleta izquierda de la nariz engrandecida, la línea acentuada entre la nariz y el labio superior, una línea fuerte debajo del labio inferior, una zona sin pelo entre el labio inferior y la barba bifurcada, una línea transversal en la garganta, ojos de búho muy acentuados y mechones de pelo en la frente, ¿no? Es decir, esos 15 puntos que podemos encontrar prácticamente con enorme profusión en los iconos más antiguos. Lo más interesante de esto es que son marcas extrañas, que son inexplicables en una imagen realista. ¿Por qué poner líneas, contornos extraños, la boca como si estuviera, en fin? Bueno, algunos historiadores del arte hablan de la ferocidad que los pintores de iconos encontraban en sus imágenes. No se les ocurre pensar que a lo mejor están tratando de copiar un prototipo que no es fácil de copiar porque no se entiende si no se ve el negativo fotográfico, cosa que ha ocurrido cuando se ha visto en el siglo XIX, pero que en el siglo VI evidentemente nadie entendía lo que era esa imagen. Y los ojos parecían de búho, parecían unos ojos redondos, en fin, hay una serie de detalles que son extraños y que, como he dicho antes, ¿quién en su sano juicio haría la imagen de Dios encarnado con estas características? Viñón lo que hace es ver en estos 6 imágenes que hemos visto, de entre los siglos VI al XII, y ver que efectivamente hay una serie de puntos de coincidencia, que ya digo, no están todos en todos los iconos, pero que se dan en bastante profusión. Alguno, por ejemplo, en el Pantocrátor de Cefalú del siglo XII, pues prácticamente están todas las huellas, ¿no? Bueno, pues, pero que están, repito, se dan bastante en otros iconos. Si nos fijamos, vamos a fijarnos en 2 imágenes que hemos visto antes, que eran el Pantocrátor de Santa Caterina del Monte Sinaí y el vaso litúrgico, hemos dicho el jarrón litúrgico de Emesa, ¿no?, en la antigua Oms. Y vamos a ver que en estos se dan precisamente algunos detalles especialmente significativos. En el Pantocrátor, por ejemplo, del Sinaí, pues existen, la verdad es que decenas de puntos comunes con la síndone. Esto según el estudio del doctor Wanger, que superponiendo con un cristal polarizado ha visto cómo se superponen, cómo coinciden las imágenes del Pantocrátor con la huella de la síndone con el Pantocrátor del Sinaí. Empezando porque incluso pues el tamaño del rostro tiene exactamente 23,4 centímetros, que es exactamente el mismo tamaño que la síndone. Existen decenas
de puntos comunes con la síndone. Incluso estos no son más de 15, ¿eh? Es decir, viendo esta superposición podemos ver que hay muchos puntos coincidentes. Hay que decir que desde el punto de vista de la medicina forense o de los estudios que hace la policía, la verdad es que decenas de puntos de coincidencia hacen pensar que se trata de la misma persona, ¿eh? Es decir, que no hace falta llegar a 120 ni muchísimo menos, sino que con 15 o 20 coincidencias ya podríamos decir que es el retrato del mismo sujeto. Pues esto, por ejemplo, se encuentra en el icono más antiguo que se conserva. No es el más antiguo que se hizo, pero es el icono más antiguo que se conserva, que es el del Pantocrátor de Sinaí. Por eso recurrimos a él mucho, porque es una imagen muy buena, muy bonita, hecha probablemente por pintores de la corte imperial, y que hacen una imagen que intenta ser realista, que recuerda en cierta medida a las imágenes de los enterramientos del Fayún, por ejemplo. Bueno, son pues una imagen muy hermosa visualmente, pero no obstante, pues podemos encontrar esos puntos de coincidencia que no son normales. Están más o menos suavizados, pero no son normales. Por otra parte, tenemos el vaso de Emesa, lo antiguo Homs en Siria. Este es un jarrón litúrgico del siglo VI que hoy día está en la Pinacoteca de París, en el Louvre. Bueno, si queremos comparar esa imagen, que en este caso es una imagen en 3 dimensiones, que es mucho más difícil, pero indica una capacidad analítica en quien ha hecho esta imagen, este relieve, pues que es absolutamente sorprendente. Si lo comparamos con la imagen de la síndone tal como se podía ver antiguamente, vemos que esto no es casualidad, hay muchísimos puntos de contacto, muchos puntos de coincidencia. Una cosa que se me ocurrió a mí de hacer para la tesis fue precisamente ver los contornos de las imágenes. Si contorneamos el rostro, que podemos deducir del jarrón litúrgico, y superponemos estos mismos contornos sobre la imagen de la sábana santa vista en el positivo fotográfico, es decir, en lo que es la huella presente en la tela, vemos que hay muchísimos puntos de coincidencia, ¿eh? Es decir, parece que las líneas están perfectamente delimitando los contornos. Estas no es una casualidad, ¿no? Son realmente notables estas características comunes. Y si las ponemos una al lado de la otra, pues veremos que prácticamente estamos viendo la misma imagen. Es decir, ¿qué podemos decir que estaban copiando? ¿Qué es lo que copiaban los autores que dibujaban la imagen de Edesa? Pues estaban dibujando una imagen que tiene unas características que coinciden sorprendentemente con las que se ven en la huella de la sábana santa. Eso sí, interpretadas por artistas, pero intentando buscar las más mínimas huellas, los más mínimos rasgos para poder concretar y consolidar esos rasgos como los que se dan en torno a el retrato oficial de Cristo. Es muy llamativo además encontrar, por ejemplo, que en la primera imagen oficial en una moneda, que en este caso vemos a Justiniano II, en el Sólidos de Justiniano II vemos imágenes, pues como estamos acostumbrados, que hemos visto pues también en iconos y tal, son prácticamente el mismo modelo, pero este tiene algo que es absolutamente sorprendente, porque estamos hablando de un rasgo que no es que se dé en la impronta de la síndone, es que se da exactamente igual en el mismo sitio en la sábana santa, físicamente en la que está en Turín. No es la misma imagen. No solamente eso, es que es la misma tela. Es algo absolutamente sorprendente. Concretamente nos estamos refiriendo a la doble arruga que aparece debajo del cuello. Esta arruga debo decir que estaba porque en la última restauración se ha estirado el lienzo y se ha hecho desaparecer esa arruga, pero afortunadamente tenemos bastantes fotos donde se ve esa arruga doble. Pues en este Solidus, que es del año 695, ahí tenemos que es perfectamente superponible la arruga doble del cuello que aparece en la sábana con la misma en el mismo sitio en una moneda que tiene milímetros. Es algo, repito, a mí me dejó absolutamente
estupefacto. Yo creo que es algo que tendría que sorprendernos. Esa casualidad es una casualidad, parece increíble. Y otro detalle que también está en la tela, más que en la impronta, y por eso también es algo que es digno de ser subrayado, es ese cuadrado abierto que aparece entre las cejas. Es verdad que algunos autores te dicen, bueno, pero es que ese cuadrado abierto que está entre las cejas aparece en todos los cuadros de los santos. Bueno, pero es que eso es voluntario. Yo recuerdo en el Congreso de Bolonia del año 89, al que antes he referido, que uno de los intervinientes era un pintor de iconos oriental y él nos dijo que eso se hacía adrede, es decir, se intenta poner rasgos de la imagen oficial de Jesús, del retrato de Jesús, para hacer patente que el santo está participando de esa redención y participando de la santidad que emana del rostro mismo de Jesús. Pues aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, que es de una de las catacumbas de Roma, donde se ve perfectamente el mismo cuadrado entre las cejas. Esto es común a todos los, o casi todos los iconos que hemos visto en Oriente y se mantienen hasta el día de hoy. Entonces, realmente esa especie de cuadrado abierto se ve en la sábana. Es decir, que eso es una irregularidad que se encuentra en la sábana. No está en la impronta del rostro, está en la sábana tal cual. Si la sábana no era la imagen de Edesa, no podemos entender nada. Es decir, desde un punto de vista científico, desde un punto de vista analítico, es casi imposible que la imagen de Edesa no sea la sábana santa, porque las copias que tenemos de esa imagen tienen rasgos e incluso deficiencias o arrugas, defectos, que tiene la propia tela que hoy día está en Turín. La identificación es evidente, no puede ser otra. Por otra parte, sabemos que la sábana de Turín, y esto no quiero entrar en ello porque es materia de otras charlas, de otros cursos, pues está claro que la imagen de, mejor dicho, la sábana santa ha estado en Oriente durante mucho tiempo. Tiene pólenes que son propios de zonas desérticas. ¿Esto puede ser una prueba de que la sábana estuvo en Oriente? Pues también. Y si la sábana estuvo en Oriente, estuvo camuflada enseñando solo el rostro, pues eso es lo que parece. Y si la imagen de Edesa era del cuerpo completo, ¿no sería la sábana santa? Pues yo creo que no cabe ninguna otra conclusión. Por tanto, yo creo que hemos llegado a algo muy importante. La imagen, lo que intentábamos demostrar, la imagen de Edesa era la sábana santa de Turín. Es una hipótesis absolutamente, digamos, no sé si demostrable, pero es una hipótesis que ajusta perfectamente en todos sus detalles. Bueno, pues esto no ha hecho más que empezar. Seguiremos profundizando en la historia de la sábana santa, pero eso será ya en la unidad didáctica siguiente.